Bueno, entonces obtuvimos esta expresión. Debo ser un poco más cuidadoso con los límites. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué pusimos estos límites. A ver, acá me acabo de dar cuenta que tenemos que hacer una corrección. Pensemos en nuestra convención de signos que habíamos puesto para medir las diferencias de potencial y las corrientes. Dijimos que pues, y si medíamos la diferencia de potencial íbamos a usar un multímetro, pero según nuestra convención de signos siempre íbamos a poner el polo positivo adentro y el polo negativo afuera para medir el potencial de membrana. ¿De acuerdo? De esta forma dijimos que si este multímetro nos entrega un voltaje positivo, quiere decir que hay mayor potencial adentro que afuera. ¿De acuerdo? Un voltaje positivo nos va a decir que las cargas positivas van de adentro hacia afuera. Y un voltaje negativo, cuando midamos acá con este multímetro puesto con estas configuraciones, nos va a decir entonces que las cargas van de afuera hacia adentro. Cuando el voltaje es negativo, quiere decir que el mayor potencial está afuera y el menor potencial está adentro. Entonces van a ir de adentro, de afuera hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, vean que aquí no tuve cuidado con esto. ¿De acuerdo? Aquí puse como el límite superior, como cuando hagamos esta resta, observen que cuando evaluemos estos límites me quedaba como el límite superior menos el límite inferior. ¿Listo? Pero entonces según esto vean que obtenemos voltaje externo sobre voltaje interno. Entonces debemos tener cuidado. ¿Listo? Porque en realidad de acá estamos viendo que esta diferencia de potencial que medimos acá es el voltaje interno menos el voltaje externo. Bueno, entonces quizás esta equivocación pues me sirvió para que podamos hablar un poquito más de esta convención de signos en la cual no habíamos profundizado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí lo que obtuvimos es pues en menos el potencial de membrana. ¿Sí ven? Lo estamos restando al revés. Entonces por acá yo voy a poner un signo menos. ¿De acuerdo? Lo voy a poner con el color azul. Este signo menos es de este potencial de membrana. Dado que pues ahorita lo puse simplemente como muy arbitrario y aquí pues queremos entonces establecer por qué debe ir pues en cierta forma. Entonces pues si no quiero este signo menos acá pues lo hubiera puesto al revés. Límite inferior arriba menos el límite. Hablemos más bien del voltaje interno arriba y el voltaje externo abajo. Pues es lo mismo que poner este signo menos acá. Listo. Cuando evaluamos los límites nos quedó esta resta y esta resta es menos el potencial de membrana. Bueno, a este lado no pasa nada, a este lado pues lo único que hubiera pasado es que hubiesen cambiado acá el interno queda arriba y el externo queda abajo, pues entonces como ya puse este signo menos acá, ya todo está bien, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a evaluar un poco mejor esta ecuación. Recuerden que esta lo que nos representa es el voltaje en función de la concentración. Vean que acá nuestras únicas variables son los potenciales de membrana y las concentraciones. De resto, todas son constantes. Entonces vamos a ver qué representa esto. Para obtener esto, nuestra regla fue decir, o pues nuestra suposición fue decir, que no iban a haber corrientes en la membrana. No van a salir ningún tipo de ion, ni van a entrar ningún tipo de ion. ¿Listo? Entonces, pues vean que suponer eso me permitió encontrar una relación entre el potencial de membrana y la concentración. Aquí, con esta expresión que obtuvimos,
Déjenme entonces, me la voy a traer para acá. La voy a escribir mejor. Un potencial de membrana en términos de la concentración. Lo único que hice fue este signo menos, cancelarlo con este signo menos. Y ya está. Esto que tenemos acá es lo que nosotros conocemos como el potencial de Nernst. Este era nuestro objetivo del día de hoy. Y es también conocido como el potencial de reposo. ¿De acuerdo? Recuerden pues que habíamos establecido una notación al principio de todo. Vean que trabajamos con el potencial de membrana, pero el potencial de membrana es nuestra variable. Cuando decimos que está relacionado entonces a corrientes cero, o cuando no tenemos movimiento de iones, entonces pues en vez de llamarlo B sub m, lo llamamos el potencial de reposo, ¿listo? E sub k. Entonces pues eso es lo que obtuvimos acá, los E sub k, y la expresión para calcularlos, ¿de acuerdo? Varias cosas que debemos decir. Entonces, R es para nosotros, en esta ocasión sé que hemos utilizado R para hablar de la resistencia, pero en esta expresión la R es la constante universal de los gases. Mientras que T es una temperatura y debe estar, es una temperatura absoluta, entonces debe estar en grados Kelvin. Esto no se nos puede olvidar. Esto es una temperatura en grados Kelvin. Tenemos la constante de Faraday, que ya conocemos su valor. Y tenemos a Z como la valencia. ¿Listo? Entonces ya tenemos pues todo lo que necesitamos. En cuanto a R, pues resulta que R, esa constante universal de los gases, déjenme ver si la tengo por acá, es para nosotros 8,31, perdón, esa es una variable que siempre se me olvida. Bueno, entonces, para nosotros esta constante de gases, pues la vamos a trabajar como 8,316. Por favor, verifiquemos este valor. Las unidades sí, pues las podemos revisar. Estas van a estar en joules sobre Kelvin. Esta acá es de grados Kelvin, mol. ¿De acuerdo? Ya vamos a revisar entonces a ver estas unidades. La temperatura en grados Kelvin. Normalmente pues tomamos la temperatura corporal. En algunos ejercicios nos dicen, pues no, estamos trabajando con la membrana en condiciones de laboratorio. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, a 0 grados Celsius. Pues sabemos entonces que esto corresponde a 273 grados Kelvin. Pues bueno, entonces pues con la temperatura que nos den, si estamos a 37 grados Celsius, bueno, entonces lo correspondiente. A 20 grados, bueno, entonces ya sabemos.
tenemos que llevarlo a una temperatura absoluta. Vean que cuando multipliquemos estos dos, esto tiene que ser en grados Kelvin dado las unidades de esta constante de gases. La constante de Faraday pues ya la teníamos por allá atrás como 9,649 por 10 a la 4 y esta está en coulombs por mol. ¿De acuerdo? Entonces veamos también que estos mol se cancelan con estos mol. La valencia no tiene unidades, entonces esto de acá me queda en joules sobre coulomb. ¿De acuerdo? Joules por coulomb. Y pues joules por coulomb son unidades de potencial eléctrico. Recuerden que el potencial eléctrico es cuánto trabajo debo hacer para mover un coulomb. Entonces, precisamente, ¿cuántos joules debo gastar para mover un coulomb? Es lo que me queda de esta expresión de acá. Listo, esto tiene unidades de voltios. Z, la valencia, recuerden entonces que va a depender del elemento que estemos trabajando. Entonces ahorita, ¿qué deben hacer ustedes? Yo les pido el favor que con esta expresión y con nuestra tabla de concentraciones calculemos el potencial de reposo para el potasio, el potencial de reposo para el sodio y el potencial de reposo para el cloro. Para esto vamos a utilizar nuestras tablas de concentraciones que vimos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Recuerden que lo podemos hacer en una célula muscular o en una neurona. Entonces aquí lo vamos a hacer para ambas. ¿Listo? Entonces, encontrar los potenciales de Nernst. Ya sabemos que es igual a los potenciales de reposo. Es esta misma expresión. ¿Listo? Esta es la que ponemos acá. Esta la ponemos acá y esta la ponemos acá. Para el sodio, para el potasio y para el cloro en ambas células. Célula muscular y en una neurona. Utilizando entonces nuestra tabla de concentraciones. Esa la reemplazamos de acá. Entonces, pues vamos a tratar de encontrarle sentido después de hacer esto. A ver qué es lo que queremos hacer con ese potencial de reposo. Nos vamos a dar cuenta que los signos van a estar al contrario a cómo se mueven las concentraciones. Es decir, vamos a ver que no hay corrientes debido a las concentraciones, dado a que existe un potencial de membrana, un potencial de reposo que las está sosteniendo. Recuerden que dijimos que hay dos tipos de corrientes. Están las corrientes de difusión, aquellas iones que se están tratando de regar, de difundir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Pero también están las corrientes de conducción. Entonces, donde no hubiese ningún potencial eléctrico, lo que sucede es que se van a empezar a regar esos iones. Aquí estamos demostrando por qué tiene que existir un potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Porque nos damos cuenta que si existe una diferencia de concentración entre el externo y el interno, pues se van a regar. Entonces lo que vamos a generar es un campo de fuerza, un campo eléctrico que mantenga estas concentraciones como están desde un principio. ¿De acuerdo? Con esto estamos verificando el por qué cuando nosotros medimos la actividad eléctrica en una membrana, a pesar de que no hayan corrientes, existen potenciales eléctricos. Este potencial eléctrico de acá es el que impide que estas iones de acá se rieguen por la diferencia de concentración o se difundan. Bueno, entonces esto lo analizaremos con
mayor detalle en la próxima clase. Por favor, calculemos estos valores.